El día de hoy estoy aquí con ustedes para hablarles del aspecto psicológico, porque yo sé que ustedes como doctores reciben a muchos pacientes y tratan esto desde el abordaje orgánico, pero sé que muchos le toca ser de psicólogo a veces, que reciben a la mamá tensa o al papá o aquellas familias con mucha tensión en muchas situaciones y ustedes hacen lo que pueden, lo que están en sus manos. Pero nosotros los psicólogos también estamos aquí para ayudarlo. Entonces le voy a hablar hoy de unas pinceladas, son unos 15 minutos breves para contarles un poquito sobre esto. Le quiero hablar de los factores emocionales y de dónde viene esto. Esto comienza desde la vida intrauterina, desde que ese bebé está en ese útero de aquella mamá. Depende del estado emocional de esa mamá y ese papá, si ese niño fue aceptado, si ese niño fue querido, si ese niño vino en un buen momento, si la mamá estaba tensa, si el papá estaba iracundo, como decimos los psicólogos, por lo que estaba pasando. Esa mamá y ese bebé se conectan por el cordón umbilical y todo lo que esa mamá siente, ese bebé lo siente. ¿Qué pasa? Si mamá tiene cualquier trastorno emocional, una depresión, una ansiedad, un trastorno de personalidad, eso le afecta a su hijo. Y le afecta mucho. Incluso papá habla mucho de mamá, pero si es un papá que le habla a la barriguita, que le dice palabrita bonita, que le canta, ese niño se va a calmar y se va a sentir bien. Y ustedes dirán, Rosana, pero ¿cómo desde la vida intrauterina va a afectar ese niño con su alimentación en el futuro, cuando él salga ya del útero de mamá? Pues claro, porque ese niño que está recibiendo esa tensión, esa tristeza de mamá, ese mal estado en la casa, se va deprimiendo de ese útero. Ya los estudios demuestran que a los 6 meses los niños se pueden deprimir, pueden tener una depresión mayor o incluso un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Qué pasa? Lo que le voy a decir es un poquito fuerte, pero es así. Se han demostrado que niños ya depresivos dentro del útero de mamá toman el cordón umbilical y juegan con él y ellos mismos se van ahorcando. Una me dice que sí por ahí, que sabe de eso, y se van ahorcando con su propio cordón umbilical, porque es que tú rechazaste mi vida, yo tampoco la quiero. Entonces es un poquito fuerte, pero viene desde ahí. En la infancia, ¿qué se da? Viene de los estilos de crianza de los padres. Depende si los papás fueron muy permisivos y lo dejaron hacer cualquier cosa, si sus papás eran negligentes y no estaban pendientes de su alimentación, de sus cuidados, si los papás eran amorosos y si los papás ponen límites y qué tan rígidos son estos límites o qué tan permisivos son. En las dificultades de alimentación se ve una relación tóxica con los padres. Yo decía el otro día que no he visto el primer caso de un niño que tenga una dificultad de alimentación donde no hay una relación tóxica en el hogar. Y esto es muy fuerte porque dirán, Rosana, entonces tú quieres decir que cada niño que nosotros recibimos con una dificultad de alimentación, la mamá es tóxica o el papá es tóxico. No, que hay una relación tóxica. Tal vez está muy nerviosa esa mamá o ese cuidador o muy tenso, muy ansioso, y en el ambiente, en el hogar, no se respira paz ni tranquilidad. Tiene que ver con nuestra sociedad y qué nos inculcaron desde pequeños. Si ustedes piensan, tal vez como sus abuelos, sus padres los educaron a ustedes, le decían cosas como no dejes comida en la mesa o en el plato. ¿Cuántos niños hay allá afuera sin comida, pasando hambre? Yo trabajo muy duro para compararte esa comida. Todo lo que usted se sirve, usted se lo come. Todos crecimos escuchando estas ideas y también esto se quedaba grabado en nuestro inconsciente y en nuestro consciente. A ver, le voy a hablar un poquito sobre el componente psicológico y conductual. Esto afecta a nivel emocional y cognitivo. Y ustedes saben más de esto que yo. Cuando una persona deja de comer, su memoria está afectada. Si vemos a un niño, a un adolescente que no está comiendo, que no se está alimentando correctamente, ese niño no va a aprender, no va a retener en el colegio, puede presentarse con déficit de atención y con otros problemas. ¿Por qué? Porque lo que sostiene esas neuronas son ese tejido graso. Entonces se ven esos problemas en el aprendizaje. Esto es una problemática familiar, no es individual. No es ese niño que tiene el problema. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, si los papás van y le dejan al niño en el consultorio y se van,
Ustedes tal vez dicen, no, pero espérate, yo necesito el papá aquí para que me explique, para que me cuente, porque esto es un trabajo en equipo. Nada hacen ustedes con recibir ese niño, ese adolescente en consulta, si ustedes no cuentan con el apoyo de papá y de mamá, de la cuidadora. A mí me toca trabajar mucho con las nanas, porque las nanas son las que saben lo que ese niño come, lo conocen, y muchas veces aquellos niños comen con las nanas, con una tía, y no con los papás. Y esto es algo muy lamentable que está pasando hoy en día. Y es una batalla emocional, tanto para ese niño, como para los padres, como para los familiares. Es algo que frustra mucho y cansa mucho. Vemos a esos papás agotados que llegan a consulta. Y es un tema de dependencia versus independencia, de que yo soy independiente o yo dependo de ti. Y ahí otro día que venga y le hable un poquito más extensamente, le voy a explicar que Freud, que es el padre del psicoanálisis, hablaba de eso, y dirán, Rosana, Freud está desfasado. Sí, ya Freud pasó hace mucho, pero todas las ideas de él son la base de la psicología, por lo menos de hoy en día. ¿Qué trae las dificultades de alimentación? Trae una persona con depresión, un niño con ansiedad, y es una adicción. Si es una persona que tiene un trastorno porque es una persona obesa, porque es un binge eater que come desesperadamente, es una persona adicta. Nosotros los psicólogos lo trabajamos como si fuera una adicción. Es una persona que generalmente tiene pensamientos obsesivos compulsivos, le entra una idea a su cabeza y llega una compulsión, tiene que actuar y tiene que llevarla a cabo porque si no, no está tranquilo. Incluso el que no come, los pacienticos suyos que no comen, se pasan el día entero pensando que cuando se sienten en aquella mesa y mamá le ponga aquel plato de comida que ellos no quieren, o sea, se pasan el día entero pensando en eso les genera mucha ansiedad. Son jóvenes, niños, adolescentes que sufren también de estrés postraumático. Tal vez vivieron una situación en su momento que lo marcó. Un niño me contaba que nunca se olvida que él estaba comiendo un plato de mozzarella caliente y se le quedó aquí y eso él lo dejó grave. Y después de ahí le ha costado mucho comer muchos alimentos por miedo a espaguetis y alimentos así, por miedo a que le vuelva a pasar eso. Fobia social. Las personas que presentan dificultad de alimentación, si ustedes se fijan, son personas retraídas socialmente, no van mucho a estos eventos como los que ustedes van hoy, porque implica comida, implica comer, implica tener que relacionarme, y todo lo que nosotros hacemos, ¿en base a qué? ¿En base a qué da vueltas? En base a la comida. Si nos juntamos a celebrar el Día de las Madres, hay comida. Si nos juntamos con unos amigos en la casa, hay comida. Entonces le huyen a la comida y por eso evitan las relaciones sociales. Impulsividad. Son personas muy impulsivos, son niños que ustedes lo pueden ver muy activos, moviéndose de un lugar para otro, toman decisiones que decimos, pero ven acá, este niño no lo pensó, o este adolescente no se tomó un tiempo para procesar esa información, y son intolerantes, cualquier cosa lo agita y lo pone de una manera que tú dices, pero tú eres poco tolerante. Datos curiosos para ustedes, el 50% de los padres usan la comida como un premio o castigo. Y nosotros de adultos, ¿qué hacemos? Ay, yo trabajé muy duro, tuve un día muy difícil, me voy a comer en tal lugar este plato. Nos felicitamos y nos premiamos con la comida o nos castigamos con aquella comida, porque lo aprendimos desde que éramos pequeños, porque eso nos enseñaron nuestros padres. Algo que lo puede ayudar, un tip, es restringir la comida porque produce curiosidad. Todo lo prohibido nos llama la atención. Si mamá llega con esa comidita a la casa y dice, esta comidita es mía, qué rico este bizcocho de guineo, y no quiero compartirlo con nadie, pero la mamá lo pone en un lugar bajito donde ese niño lo pueda ver. Entonces ese niño va a ir calladito y va a ir y va a probar la comida. Séchenlo que él lo va a hacer. Otra recomendación que va en contra de todo lo que nos enseñaron, pero funciona. ¿Qué hacemos? Lo mejor, el postre, lo dejamos para último, ¿verdad? Entonces, como una gran recompensa, prueben y recomiéndenle a sus pacientes que los padres le den el postre a los niños antes. Y ustedes van a ver cómo ellos no asocian eso a un premio y cómo comen incluso mejor. Tal vez no tanto postre, pero un poquito. Les quiero hablar un poquito de estadística. Las estadísticas muestran que el 33% de los casos de anorexia y el 63% de los casos de bulimia
mejoran con el trabajo sistémico y la integración de la familia. ¿Qué significa? Que esto es una problemática social. Y cuando lo trabajamos en equipo, las cosas mejoran mucho. Yo tengo aquí, y la doctora Rosa, que a veces me llama, Rosana, mira un caso y tal cosa. Si trabajamos en equipo, nos ayudamos. No tenemos que estar solo en el consultorio, rompiéndolo en la cabeza y cómo vamos a ayudar a esta familia. Hay todo un equipo multidisciplinario que trabaja con las dificultades de alimentación y hay que integrar esa familia. Si no tenemos el apoyo de la familia, siento decirle que ese niño, ese adolescente, es muy difícil que salga adelante. Y otra cosa, yo no he visto el primer caso de dificultad de alimentación donde haya un individuo con salud mental sano. Todos los casos de trastornos de alimentación o dificultad de alimentación vemos que hay una situación social, que sus emociones no están bien, que no hay un equilibrio entre sus pensamientos y sus emociones y que el ambiente que los rodea tiene situaciones. Algunas características también psicológicas, como yo le decía ahorita, estos niños están aislados en comparación a otros niños de su edad. Pueden preguntar en el consultorio, ¿ese niño se reúne con otros niños en el recreo? ¿Comparte? ¿Va a los cumpleaños? Presentan menos interacciones también con los adultos. Son niños que lo pueden ver un poquito más aislado, que no comparten mucho, incluso con los adultos. Y tienen menos contacto emocional en el juego. Son niños muy solitarios. Cuando se ponen a jugar son juegos muy egocéntricos. Y hay una alta probabilidad de tener conductas de negativismo desafiante y conductas delictivas. O sea, estos niños que ustedes reciben en consulta con dificultades de alimentación, en el futuro pueden ver muchas conductas delictivas en ellos. Y yo sé que eso es algo que impresiona un poquito. Y como les decía ahorita, muchos de ellos tienen miedo a comer por alguna situación traumática que les pasó. Por eso tenemos que ser muy delicados, usar mucho la psicología para ayudarlos a salir adelante. Y para terminar, que esto, lo que le decía al principio, si Freud estuviera aquí el día de hoy, él dijera que esto tiene que ver con una fijación oral y anal. Yo sé que lo dejé anal y esa palabra. Freud hablaba de que una persona se puede quedar fijado en diferentes etapas. ¿Por qué se llama oral? Todos los pacientes adictos que ustedes pueden tener, que tienen un problema con la comida, están fijados en la etapa oral. ¿Dónde se aprendió eso? Cuando mamá le daba el seno o cuando mamá lo alimentaba con biberón. Se quedaron fijados en esa etapa. Dependía de qué tan nutridora mamá fue, o papá, porque ahora papá también alimenta con el biberón. Entonces hay que ver cómo fue esa relación. Y la fijación anal son esas personas perfeccionistas, que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que estar en orden. Mis queridos cirujanos, que trabajo también con muchos de ellos, generalmente son anales, son perfeccionistas, porque las cosas tienen que quedar bien. Y muchos niños que tienen dificultad de alimentación son así. Y lo importante es que esto es multicausal, esto no viene de un solo lugar. Hay factores orgánicos, hay factores psicológicos, hay otros factores. Trabajamos también mucho con personas que trabajan con toda la parte sensorial, con fonoaudiólogos, porque muchos de esos niños, en caso de niños autistas, no sé si alguno de ustedes los recibe, ellos no sienten las cosas como nosotros. Hoy, por ejemplo, yo me desayunaba con piña y yo lo sentía en mi boca y era agradable. Un niño autista, tú le pones piña en la boca y generalmente siente una textura diferente. Entonces, para que él pueda disfrutar ese sabor a piña, hay que agregarle ciertas cosas. El niño autista, por ejemplo, no escucha como nosotros, no ve las cosas como nosotros, todo es más grande, más dimensificado. Entonces, hay que saber lo que también le pasa a ese niño, si hay otro diagnóstico para ustedes saber incluso cómo poderlo ayudar mejor. Y es importante el trabajo sistémico interdisciplinario, considerando que todos aquí, desde nuestra expertise, podemos ayudar y trabajar todos en equipo. Otro día vendré y le explicaré un poquito más, pero una pincelada para que supieran la importancia del factor psicológico. Gracias por escuchar y feliz día.